traer. Ya estamos con Ramiro Escobar, por supuesto, que es experto en el tema. Ramiro, bienvenido En Contacto. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Un saludo para ti y los televidentes de ATV+. Sí, Ramiro, queríamos comentar primero lo que involucra la frase del presidente, ¿no? Mar para Bolivia, sabemos que ya ha habido un convenio en el año 92, pero ¿qué involucra en estos momentos? ¿Qué es lo que puede generar al decir además que si lo piensa ahora, lo tendría que consultar con el pueblo peruano? Bueno, esto último creo que es un desatino porque ese tipo de asuntos no se pueden consultar mediante un referéndum. No mencionó la palabra referéndum, pero podría entenderse así, ¿no? Que claro. Tiene que haber una consulta al pueblo para que el pueblo decida si es que le vamos a otorgar o no salida al mar a Bolivia. Ahora, hay algo que precisar que es muy importante. ¿Ya? En realidad, la salida al mar de Bolivia, ¿no?, que está en la propia Constitución boliviana, es un asunto que se debate en el medio político y diplomático hace años. Tú mismo estás mencionando la decisión que tomó en 1992 Alberto Fujimori de cederle una playa a Bolivia en Hilo, a unos 17 kilómetros del puerto, para uso turístico, puntualmente. Yo no entiendo cómo, me parece que el señor Bustamante está pidiendo que declaren traidor a la patria Claro, cuando no recuerdan que el fujimorismo mismo lo hizo, ¿no? Exacto, ¿no? Su propio presidente o líder lo hizo y no implicó ceder soberanía, porque darle una salida al mar a Bolivia no implica que estás regalando territorio, como mucha gente está diciendo ahora, ¿no? No estás regalando territorio. Haces un acuerdo, por ejemplo, ¿en qué consistía el acuerdo entre Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora? En cederle una porción de territorio para uso turístico a Bolivia, en Bolivia Mar, y además darle facilidades en el puerto de Hilo a Bolivia para que transporte, haga operaciones comerciales por allí. En el 2010, Alan García, he visto que también los apristas estaban reclamando, diciendo que cómo es posible. Alan García en el 2010 pretendió ampliar ese convenio, ¿no?, para seguirle dando facilidades en el puerto. Porque además es un convenio, Bolivia, ¿no?, que establece 90 años, ¿cierto? 99 años. 99, entonces, imagínate. Y yo no recuerdo que en ese momento haya habido un escándalo, y ahora me parece sorprendente que miembros del Fujimorismo, del APRA, estén levantando este tema cuando sus propios gobernantes o líderes políticos le dieron facilidades para salir al mar a Bolivia. Esto además es algo que se debate. Ahora, en realidad, quien tendría que dar ese paso es Chile, no nosotros. De acuerdo al Tratado de 1929, si es que se decide darle una salida al mar a Bolivia, sí se tendría que consultar con el Perú. Lo que ocurre es que en el 92 y posteriormente en el año 2010 se consideraba que como Chile no daba ningún paso en ese sentido, entonces una alternativa era esa, ¿no? Una playa para uso turístico cerca del puerto de Hilo y facilidades en el puerto de Hilo. Pero además, creo que si eso se pusiera sobre la mesa, no es que el presidente un día se levante y lo decide y ya está, y tampoco se puede hacer un referéndum. Y lo doy porque así lo decidió y así lo quiso. Es imposible. A mí me parece un desatino el presidente de haberlo dicho, tendría que haber sido cauteloso, ¿no? Pero me parece también un desatino levantar la noticia como si fuera la gran noticia del día y que está regalando mar. Eso es entender poco nada la situación. Los asuntos diplomáticos son bastante más complejos. Pero que parte también, Ramiro, de un desconocimiento que tiene el presidente también sobre el tema, ¿no? Porque dar esa respuesta de la consulta popular, ¿no? Al decirlo, consultaré con el pueblo, definitivamente va ligado al tema de la consulta popular y ligado inmediatamente al tema de referéndum, que no es ejecutable en estos aspectos. Por supuesto, y además yo creo que el presidente ha demostrado limitaciones en varios campos, y este es uno, ¿no? Este es uno donde ha demostrado no conocer esos mecanismos diplomáticos básicos, ni siquiera mencionó lo de Fujimori en el 92, ni lo de Alan García en el 2010, porque obviamente no lo conoce. Creo que debe haberse preparado más, pero su declaración no tiene por qué implicar un escándalo o la posibilidad del riesgo que al día siguiente se le va a otorgar mar a Bolivia. Hay gente que dice que se les va a regalar mar. Eso no es así, eso... las posibilidades de que eso ocurra son prácticamente nulas, ¿no? Ahora, y se argumenta que la cercanía de Evo Morales con el presidente podría alimentar esa decisión. Sí es cierto que Evo Morales
ha hecho varias incursiones políticas en el país, como la hacen otros políticos. Él no es presidente, ojo, lo agradecería si fuera presidente y viniera a empezar a hablar como hablaba acá, ¿no? Pero aún si Evo Morales impulsa esa decisión porque ve que Chile no mueve la cancha sobre el tema, eso tendría que gozar de un consenso político e incluso social acá. Por ejemplo, en ese sentido podría entenderse, digamos, siendo... poniéndonos en ese escenario, ¿no? Siendo comprensivos, que claro, a esa consulta se refería el presidente Castillo. Pero creo que es bastante difícil que esto se produzca al corto plazo. Creo que lo que podría pasar, por ejemplo, es que se vuelva a repotenciar Bolivia-Mar, que, ojo, no implica ceder soberanía, ¿no? Yo me quedé asombrado de personas que incluso militares o analistas políticos están diciendo eso. Hay varias formas. Claro, porque muchos están calificando, ¿no? Incluso poniendo el hashtag en Twitter, traición a la patria, ¿no? Al hablar de este tema. No, pero para que quede claro, ¿no? Por ejemplo, este convenio, para que lo entiendan también los televidentes, que se hizo en el año 92 con Alberto Fujimori, que luego también Alan García lo renovó. El tema de esta apertura que tiene al mar para el tema turístico. ¿Bolivia incluso lo ejecutó? ¿Lo utilizó? No. Y eso tenía una razón. Primero, porque los puertos de Iquique y Arica siguen siendo más baratos para Bolivia. Entonces, potenciar el puerto de Hilo implicaría hacer modificaciones en el puerto de Hilo. Por ejemplo, eso sí implicaría una operación de inversión de parte del Estado peruano para facilitarle eso a Bolivia. Entre tanto, los puertos de Iquique y Arica son bastante más convenientes desde el punto de vista económico para Bolivia, y por lo tanto, si no hay movimiento en el puerto, entonces difícilmente la gente va a venir solo a hacer turismo a Bolivia. Creo que incluso hay una sola empresa que lo hace, lleva a las personas a Bolivia Mar, pero incluso creo que ni siquiera lo lleva a Bolivia Mar. Claro, incluso teniendo este convenio, entonces, para que tenga claro el público, tampoco se utilizó, tampoco en la práctica no se dio. No fue algo exitoso, pero queda todavía la posibilidad de que en Hilo se le dé algunas facilidades a Bolivia, ¿no? Para que facilitar sus operaciones comerciales en el mar. Y ojo que algunos cadetes de la Armada Boliviana estudian en la Escuela Naval, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos, y es muy importante explicarlo al público y a las personas que quieren opinar, ¿no? Es un asunto bastante más complejo que simplemente decir traición a la patria, quiere regalar mar. Eso no tiene ninguna lógica. Es un desatino el presidente decir eso, porque un presidente tiene que manejar la comunicación política, pero en los hechos no es un asunto relevante. A mí me parece más relevante y más peligroso el derrame que hay en Ventanilla y que sigue golpeando el mar peruano. Eso está ocurriendo ya. Eso está ocurriendo. Y algunas personas que se afanan en opinar sobre esta declaración desatinada, errática del presidente, deberían poner más atención en este problema que sí está ahora con nosotros. Que es una realidad. Pero poniéndonos en el tema que ahora ha saltado lamentablemente por esta entrevista y por la frase que dijo el presidente, es factible, poniéndonos en este escenario, ¿no? De que un día se levante el presidente Pedro Castillo después de conversar con el mandatario boliviano y que diga, sí, he decidido darle esta parte, hablando con soberanía y todo. ¿Se puede eso o no? No se puede, eso es imposible. Para eso tendría que haber acá una dictadura completa. Exacto. Y ni así, porque una dictadura tampoco puede maltratar de esa manera las relaciones exteriores, el contexto diplomático. La Cancillería está manejada en este momento por un profesional, que es el canciller Maurtua. Entonces, en absoluto pues van a propiciar o permitir que se haga algo así, primero, porque no es facultad del presidente hacerlo, y segundo, porque existen una serie de mecanismos diplomáticos que desde hace tiempo están tratando de ver cómo se le puede facilitar una salida al mar a Bolivia, ¿no? Exacto. Entonces, y aparte, ya la Cancillería también ha enviado esto comunicado, ¿no? Recordando precisamente este convenio del año 92, recordando además el tema de la soberanía, que en ningún momento se pone en discusión que se le quite soberanía al país, y de esta manera es que vienen aclarando precisamente la frase que salió en esta entrevista. Ramiro, ha quedado clarísimo lo que nos has explicado, ¿no? Y que evidencia definitivamente el desconocimiento, lamentablemente, el mandatario en estos temas. ¿no? La Cancillería está llena de profesionales que conocen bien esto. Ahora, el tema que queríamos abordar contigo también es el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que también nos parece importante, el OCDE, la OCDE, mejor dicho, porque está dando esta invitación al Perú. ¿Qué significa esto?
Ya, fíjate, ese tema a mí me parece mucho más importante que esta declaración imprudente del mandatario, ¿no? Poco medida, con falta de comunicación política. ¿Por qué? Porque ¿qué significa entrar a la OCDE? Primero, es un proceso largo que se viene negociando más o menos desde el año 2012, ¿no? Y entrar a la OCDE significa, en cierto modo, reinventar las políticas públicas en el Perú. Voy a citar un caso que tiene que ver con un tema que nos está preocupando estos días. Por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, donde están países desarrollados o que quieren serlo, algunos países de América Latina, incluidos como Colombia, ¿no? Por ejemplo, propone, y lo dice en un documento, que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que está avalado en el Congreso y que tiene que ver con mejorar los estándares ambientales en el Perú. Es decir, tener mecanismos de prevención como para que, por ejemplo, no nos pase lo que nos está pasando con el derrame. Claro, que toma relevancia ahora más con el derrame, ¿no? Así es. Entonces, no solo eso, ¿no? Entrar a la OCDE significaría, por ejemplo, reinventar nuestros estándares laborales, reinventar nuestros estándares ambientales, como he mencionado, reinventar incluso cuestiones económicas en materia de equidad, redistribución, ¿no? Tú no puedes entrar a la OCDE si tienes estándares laborales magros, si tienes demasiada inequidad en tu país, si no tienes estándares ambientales respetables. Eso quiere decir que, ¿no?, para invitarnos se ha dado toda esta evaluación de cómo nos encontramos como país. Así es, y esto se viene dando desde hace varios años. Pero llama la atención que en este momento se anuncie que se inicia el proceso de incorporación. Porque ¿eso qué significa? Y es muy interesante entender esto. Primero, ese proceso va a demorar 3 años, me decía un amigo diplomático, como mínimo. Ya no es que va a ser al día siguiente. Rápido, repentino. Ya. Pero ¿por qué es así? Porque nosotros, para que se nos apruebe el ingreso, tendríamos que reinventar varias de las políticas públicas. Políticas de derechos humanos, como ya he dicho, políticas ambientales, políticas de equidad. Ser un país respetable, que se maneja con estándares respetables. Y que al que no le pasa pues esto de que hay un derrame y se demoran varios días en neutralizarlo. Claro. Y una empresa dice que no fue, y no fue, y el Estado se demora en declarar una emergencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este momento, por ejemplo, que desde la OCDE se abra la puerta, significa que hay cierta confianza en el Estado peruano, a pesar de que nuestra visión desde acá es que es un Estado mal gobernado, que el presidente es errático, etcétera, etcétera. Incluso podríamos pensar que precisamente lo hace porque es una manera de ayudar al país que se quiere incorporar, en este caso nosotros, a que mejore sus políticas públicas. Claro. Entonces creo que el presidente Castillo debería tomar esa flor y precisamente aprovechar ese momento para reinventar, afinar y mejorar las políticas. Y tenemos, públicas. Ramiro, no sé si ya lo podemos compartir, Edic, el mensaje que dejó el presidente de la República en su Twitter a raíz de este anuncio que daba la Cancillería, ¿no? Esta buena noticia que se venía resaltando en el mensaje de la Cancillería. Ahí lo tenemos, Ramiro, lo comparto también para que puedas comentarlo. Dice, ¿no? Agradezco a los Estados miembros y al secretario general Matías Corman por la decisión admitida por la OCDE de invitar al Perú a iniciar el proceso de acceso a la organización. Nuestro gobierno reitera su compromiso con los valores de la OCDE para el beneficio de su población. Ahí está el mensaje que ha dejado el mandatario, ¿no? Resaltando precisamente esto, que se haya tomado en cuenta al Perú para invitarlo. Este es un reconocimiento, indica, al esfuerzo y gestión del gobierno del pueblo. Con el compromiso y fortalecimiento de nuestras políticas públicas conseguiremos ingresar a la OCDE para formar parte de los países con economías fuertes y dinámicas. Seguiremos apostando por más. Mira, por ejemplo, de aquí habría que tomar con mucha seriedad esto de ser economías fuertes y dinámicas, esto de mejorar las políticas públicas. La frase del gobierno del pueblo es una frase, digamos, hasta de campaña del presidente. Y todo gobierno tiene que ser el pueblo, en realidad. Y la esencia de la democracia es eso. Pero lo importante acá no es ese rótulo tanto, sino lo que se tiene que hacer de manera efectiva. O sea, si nosotros queremos realmente ingresar a la OCDE, lo que implica una serie de ventajas en materia de cooperación, por ejemplo, es mejorar una serie de políticas públicas en materia de salud, derechos humanos, cuestiones ambientales, que hagan que nuestro país se torne un país respetable y que se maneja, digamos, razonablemente bien. El único ámbito donde yo veo que en ese momento las cosas están marchando
más o menos bien, de manera bastante respetable, es el de salud en materia de vacunación. ¿Ya? Hay otras partes que también se están manejando bien, quizás cultura y otras partes, hasta economía, digamos, el Ministerio de Economía tiene como asesor al Fondo Monetario Internacional, no a Hugo Chávez, digo, no a Nicolás Maduro. Claro. Entonces, pero hay una serie de mitos circulantes, ¿no? Pero a la vez el actual gobierno tiene una serie de deficiencias, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de ministros que no tienen capacidades para el cargo, ¿no? Y eso nos resta puntos en esta evaluación que se genera. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede ver como interesante un país que tiene en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a alguien que tolera algo tan informal como la continuidad de transportes informales? Eso no es serio, pues. Incluso en materia ambiental, los funcionarios del MINAN son bastante buenos, pero el ministro creo que no está dando tanto fuego, no tiene tanto liderazgo. Claro, no hay que celebrar antes de ingresar además a este organismo calificado internacional que tiene además a 38 miembros, ¿no?, de países que están en desarrollo. Y lo otro es que tenemos que seguirnos esforzando para que se dé la calificación y se concrete este ingreso. Ese es el mensaje que se tiene que entender también en el Ejecutivo. Y ojo que esa es una responsabilidad no solo del Ejecutivo central, sino también de los gobiernos regionales, de los municipios y de la propia ciudadanía. Si nosotros nos respetamos como país, si nosotros llegamos a mínimos consensos sociales, si nosotros no botamos la basura en la calle, o en la playa, para hablar ahora de las playas, ¿no? Si ayudamos al Estado a que cumpla su papel, ¿no? Y no, por ejemplo, no incurrimos en la corrupción, es otro tema importante para la OCDE. Claro. Entonces, las luchas anticorrupción tienen que partir del Estado. Se ven continuos malos ejemplos desde varios gobiernos atrás, incluyendo ¿no? Esas explicaciones nebulosas del presidente sobre lo que pasó, por ejemplo, con los contratos. Ramiro, y estamos seguros que el canciller lo sabe definitivamente y sabe, Óscar Maurto, a todo lo que se tiene que cumplir para ingresar a la OCDE, ¿no?, a este organismo para la cooperación y el desarrollo económico. Gracias, Ramiro, se nos ha acabado el tiempo.